Bueno, ahora vamos a comenzar con el problema número 1 de la guía. Es igualito al de la guía del tercer parcial, solamente que con diferentes valores. Vamos a analizarlo. Dice. Voy aquí leyéndolo. Dice. Un cable se sujeta en sus extremos entre dos paredes. Aquí está una pared y aquí está una pared. El cable aquí está. Es este que está aquí. Sujeto ahí. De modo que queda horizontal, o sea, se supone que va a quedar completamente horizontal así. Al colgar en su punto medio un cuerpo de 6 kilogramos, la piñata. Dicho punto descendió desde que estaba horizontalmente aquí, horizontalmente, en la pura mitad, el punto medio, por eso se llama punto medio, descendió de aquí hasta acá 10 centímetros. Centímetros, no metros, ¿no? Determina la fuerza ejercida por el cable sobre las sujeciones en las paredes, o sea, esta fuerza. ¿Ok? La distancia entre estas es, de aquí hasta acá son 14 metros. Y aquí de hecho viene dibujado, dice de media y de media. Quiere decir que se va a repartir de aquí para acá a la mitad de 14 y aquí para acá a la mitad de 14 y aquí los 10 centímetros. Está en el punto medio, está sujeta aquí y se sujeta acá este cable. ¡Pum! Ahí está. Me pide la tensión del cable. Bueno, sabemos de cajón que lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es ese diagrama de cuerpo libre? Es donde ustedes van a poner todas las fuerzas que actúan aquí en un sistema de eje coordenado X y Y. Yo siempre agarro el punto medio aquí, entre el cable y la piñata, entre este cable y la piñata. ¿Ok? Bueno, voy a dibujar el X y Y. Mi diagrama de cuerpo libre no es más que una representación de fuerzas en el plano XY de lo que está pasando en el enunciado junto a la figura que nos muestran, que es la del niño pegándole a la piñata. Pues la piñata es una fuerza. Aquí está. Voy a agarrar otro color. Bueno, resulta que si aquí está una tensión para allá y para acá, esa tienen que ir hacia allá, hacia afuera. ¿Por qué? Porque este peso va para abajo. El peso siempre es indiscutible. Del objeto que esté, tiene que estar hacia abajo. No puede estar hacia arriba. Entonces, si eso está hasta abajo, las tensiones tienen que ir hacia afuera, hacia arriba. No pueden ir hacia abajo, o sea, no pueden ir hacia adentro, así, porque si no la piñata se viene y se cae. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que pues una es el peso y la piñata la voy a poner hacia abajo verticalmente. Así. Le voy a poner FG. FG siempre se pone fuerza de gravedad porque es el peso de la piñata. Hay otra fuerza que es la tensión, que es esta que está aquí. Esta. ¿Sí? Que aquí se concentra en el punto medio. Todo se concentra en el punto medio donde está la piñata, la tensión y esa tensión. Entonces esa tensión tiene un ángulo, le voy a llamar tensión T. Tiene un ángulo teta, no conozco el ángulo teta. Y esa misma tensión se ejerce al lado izquierdo, la misma, tiene que ser la misma. ¿Sí? ¿Por qué? Eso pasa porque ese mismo cable agarrado aquí, es aquí, y además porque tiene la misma distancia de aquí para acá. Ok, la mitad de los 14. El ángulo teta la pone. Ok, es lo que mirábamos en clase. Cuando yo tengo una fuerza inclinada, una tensión inclinada con un ángulo teta, esta no, esta es vertical completamente, esa no se ocupa hacer. A esta se le tiene que descomponer una en X y otra en Y para que forme un triángulo porque está inclinada. Todas las fuerzas inclinadas se descomponen en X y Y siempre, en X y en Y. Pero ¿qué pasa aquí? Como va hacia afuera la tensión, entonces la componente horizontal va hacia afuera y la componente vertical va hacia arriba. Y como va hacia afuera la tensión, la componente horizontal va en X para la izquierda y hacia arriba la componente vertical. Bueno, es lo que vamos a hacer. Voy a cambiar de color. La voy a poner así, prolongada. Esta va hacia afuera y esta va a ser, acuérdense que como está pegado al ángulo, esta negra que está aquí es una componente horizontal, le corresponde T coseno de teta. Y cuando está opuesto al ángulo, para cerrar el triángulo le corresponde T seno de teta. El ángulo no lo conozco ni la T. Y acá igual, componente horizontal a la izquierda, le corresponde T coseno de teta. Y hacia arriba le corresponde T, está opuesto al ángulo, seno de teta. Y nos damos cuenta que hay dos componentes en seno de teta
y 2 en coseno. Que la T no la conozco, la tensión. Si aquí hubiera sido 50, pues aquí se pone 50. Pero como no conozco la T, pues le voy a poner nomás T, coseno de teta, las componentes horizontales y las verticales 0. Ok. Lo que sigue es aplicar el equilibrio estático, pero antes me falta conocer esta fuerza de gravedad, que es la de la piñata. La voy a poner por aquí a un lado. La voy a poner en rojo. Me estoy yendo lentamente para que entiendan todo. Acuérdense que la fuerza de gravedad se calcula como la masa por la gravedad. En el problema me da la masa, los 6 kilos. Esa es la masa de la piñata. Entonces la masa, ¿vale? 6 kilos se multiplica por... Voy a ponerlo bien porque no se mira. 6 kilos se multiplica por la gravedad, que vale 9.81 metros por segundo cuadrado. Solamente se hace una multiplicación esa y me va a dar la fuerza de gravedad. Voy a sacar mi calculadora para hacer los problemas más rápidos y accesibles. Entonces voy a multiplicar en la calculadora. Como el problema me da la masa de la piñata, la tengo que multiplicar por la gravedad para que me dé newton, o sea, para que me dé la fuerza de gravedad. 6 por 9.81. Me dice que me da 58.86. Pero ocurren agarrar 3 dígitos después del punto, pero este nomás tiene 2. Ese es el valor de la fuerza. Le voy a poner 58.86 newton. Ya que tengo la fuerza de gravedad, aplico algo que se llama aplicando equilibrio estático. Ya hice el diagrama de cuerpo libre, ya sé con todas las fuerzas que voy a trabajar para poder calcular la T. La T, acuérdense que no la conozco. Entonces voy a empezar con la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué en Y? ¿Por qué no en X? Vamos a analizarlo. Porque miren, si yo analizo en X, tengo la T coseno de teta y tengo la T coseno de teta, nomás son estas dos. Acuérdense que cuando yo calculo sumatoria de fuerzas en X, esta es en Y, pero si yo pusiera sumatoria de fuerzas en X igual con 0 positivos a la derecha, voy a usar todas las fuerzas que actúan aquí en el sistema, en el eje X, que es esta y esta. No más. Pero como no conozco ni T ni el ángulo, no me conviene porque me van a salir dos incógnitas. Entonces me conviene usar la vertical, porque aquí tengo este valor. Y este, pues son las que entran. Las verticales son esta que está aquí parada, esta también parada, y esta que está hacia abajo. Entonces va a quedar sumatoria de fuerza en Y. Voy a empezar con esta. Como va hacia arriba positiva y sigue el orden de la convención que yo usé, entonces va a quedar T seno de teta. Las verticales nomás, las que están en el eje Y. Y esta que está aquí también es positiva, es T seno de teta también. ¿Ok? Y luego esta, como hacia abajo, es negativa. Va a ser menos 58.86 newton. Igual a 0. Y paso el 58.86 negativo, lo paso positivo al otro lado. Y estos dos que están aquí, perdón, pero se mueve cada rato, son términos semejantes porque es T seno de teta y T seno de teta se pueden sumar. T seno de teta más T seno de teta son 2 veces T seno de teta. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Es como si tuvieran X más X, se pudiera 2X. Y el 58.86 pasa del otro lado sumando. Newton, ¿no? Y para despejar la T, el 2 está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo junto con el seno de teta. Como me estorba el 2, me estorba tanto para despejar la T, me estorba el seno de teta y el 2, y está multiplicando el 2 y el seno de teta al T, pasan dividiendo para el otro lado. Entonces va a quedar 58.86 dividido entre 2 seno de teta. Pero si nos damos cuenta, esta no tengo el valor del ángulo. Le voy a llamar 1. ¿Qué pasa aquí? Yo si tuviera el ángulo teta aquí, o sea ya podría resolverlo. Pero no lo tengo. Lo voy a calcular. ¿Y cómo lo voy a calcular? Usando triángulos. Aquí este triángulo que se sirve. Este ángulo que ustedes ven aquí. Si yo trazar un triángulo aquí, este ángulo que es aquí teta, es el que voy a calcular y es el mismo que este, que dibujé aquí en lila. Entonces lo que voy a hacer, le voy a poner siempre, usando triángulos
¿Para calcular qué? Me hace falta calcular seno de teta, pero primero voy a calcular teta, el ángulo teta. Entonces hago el triángulo así, lo voy a voltear. ¿Cuánto dice que vale? Este vale teta, ¿no? ¿Cuánto decimos que valía esta medida? Aquí se forma el triángulo. O podemos agarrar este, es el mismo. Es lo mismo. ¿Cuánto dice que valía este? 14 no. La mitad de aquí hasta acá valía 14. Entonces la mitad de 14 es 7. ¿Y cuánto dice que descendió? 10 centímetros. Es lo que voy a poner aquí. Entonces aquí va a ser D sobre 2. Se me fue. Dice que es 2 sobre 2. ¿Y cuánto vale D? 14 metros dice en el enunciado. Son 7 metros. Y vertical, lo exageré mucho el dibujo, ¿no? Entonces, 10 centímetros aquí. Y convertido a metros es punto. ¿Entre cuánto se divide? El 10. El 10 se tiene que dividir entre el 100 para convertirlo a metros. Entonces, como debo dividir 10 entre 100 para convertirlo a metros, tiene que ser el metro aquí. Aquí va punto 1 metro. Esa es la H. ¿Sí? La altura. Ya tengo todo lo del triángulo para calcular. Ya tengo su base, su hipotenusa, perdón, su cateto adyacente y su cateto opuesto, que es punto 1, no en centímetros, en metros. Entonces, hay una trigonométrica siempre, en el examen también va a ser igual, y en la guía, que es la tangente de teta es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Eso va a depender de qué ángulo agarre. Si yo agarro este ángulo, este va a ser el cateto opuesto y este va a ser el cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto, ¿qué es? Voy a poner tangente de teta es igual al opuesto, que es 0.1 metros, entre el adyacente, que es 7 metros. Si yo divido 0.1 entre 7 me da, a 3 dígitos le voy a poner 0.014, ¿sí? Y ahora sí, para despejar el teta, quito la tang. ¿Y cómo se pasa por otro lado? Como tangente inversa, siempre. Tangente inversa de 0.014. Y me da un aproximado. Tiene que salir muy pequeño el valor, ¿no? Muy pequeño. Me da un aproximado de, a mí, de 0.8185 redondeado. Si a usted le sale 84, 83, no pasa nada. El último dos dígitos, ¿no? Ahí está el ángulo. Aquí le pongo, este ángulo no esperen a que sea grande, no, ni 30 ni 40. Es un ángulo muy chiquito, porque la medida esta que está aquí es muy pequeña a comparación de esta. Son 7 metros de largo por, imagínense que quisiera los 10 centímetros, queda algo así. Es más, si fueran 7 metros de largo, algo así, y la distancia que hay aquí, el triángulo que se formaría es algo así, chiquito. Entonces, ya tengo el ángulo teta. Entonces, este valor de ángulo teta lo voy a sustituir en 1, que es donde me hacía falta para poderlo calcular. O sea, aquí en esta parte. Ya no me deja pasar a la siguiente hoja. No, ya traeré el plumón, pero es aquí. Esto, en este ángulo. Este que está aquí es este ángulo. No el seno del ángulo, es el puro ángulo. Y hay que aplicar el seno de eso. Entonces va a ser así. Por eso yo en 1, ¿no? Va a quedarme T igual a que a 58.86 newton entre 2, seno de qué? 0.8185, que es lo que me salió del seno del ángulo. Ahí está. ¿Qué es lo que hago? Multiplico lo de abajo. Primeramente saco el seno de 80, pongo 58.86 newton y le pongo entre 2. ¿Y cuánto vale el seno? En paréntesis, el seno de 0.8185 a mí me da 0.0 a 3 dígitos, 14. Abajo por 2 me da 0.028. Y arriba 58.86. Estaba esperando que esto se hiciera uno solo y ya se hizo uno solo. 58.86 entre eso me da que la tensión ya final se rayó. Al dividir 88.86, 58.86 entre 0.028 me da una tensión de 2060.31 newton. Entonces ese es el valor de la tensión. 2060.31 newton. ¿Sí? Da grande, pero eso es lo que da, ¿no? Voy a repetir una partecita.
La parte al haber llegado a la sumatoria de fuerza en Y, aquí no ocupa sumatoria de fuerza en X, al haber llegado a la sumatoria de fuerza en Y, donde entra esta y la de la fuerza de gravedad, dos positivas y una negativa porque va hacia abajo y sigue la convención diferente a la convención de los signos. Esta 58,86 se pasa para el otro lado como 58,86 positivo. Estas dos se suman, queda 2 t seno de teta. Se pasa viendo el 2 seno de teta para despejar la t. Pero aún así no tengo el valor de t. Me falta el ángulo teta, hay que concentrarnos en eso. Entonces cuando entra este triángulo, con 7 metros de longitud y 10 centímetros de altura, lo volteé el triángulo. 7 metros porque es la mitad de 14 y los 10 centímetros. Convertidos a metros, 10 entre 100 es 0.1. Ahora, como yo tengo el ángulo aquí, este es el opuesto y este es el adyacente, ocupo la tangente de esa. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y el opuesto es estos metros. Entonces, ya que tengo ese valor, el opuesto el adyacente, el opuesto es 0.1, ese chiquito, porque es el opuesto al ángulo, ¿no? Esta medida es opuesta a esta. Entre el cateto adyacente, porque está pegado al ángulo, 0.1 entre 7, lo pongo aquí, pero todavía no despejo la tangente. Me da 0.014. Y ahora sí, le aplico tangente inversa a eso para poder obtener el ángulo teta. También me pide tangente teta, me pide el ángulo para poder llegar a esta ecuación y saber cuánto vale el seno del ángulo ese. Y me tiene que dar un valor muy pequeño. Tangente inversa de 0.014 me da este valor. Ni a 1 grado llegó. Eso lo destruyo en 1. O sea, aquí pongo t es igual a 58,86 entre 2. ¿Seno de qué? Del valor que me acaba de dar. Pero dice seno, ¿no? Y seno de esto en la calculadora me da 0.014. Multiplicado por 2 da esto. Y esto entre esto da la tensión. Y listo, acabamos el problema número 1.